Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual nos pide determinar si el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función tangente inversa compuesta con valor absoluto de x más valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado existe o no. Entonces, para resolver este ejercicio, primero vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos del cálculo diferencial acerca de gráficas en la siguiente. Aquí ya presento la gráfica de la función tangente inversa, que claramente es una función continua en todo su dominio, es decir, en todo los reales, y podemos hacer las siguientes consideraciones. Observe que a medida de que los valores de x se alejan, es decir, cuando x tienden al infinito, la gráfica se va acercando asintóticamente al punto o al valor pi medio en el eje vertical. Es decir, que en realidad lo que tenemos aquí es que el límite de x cuando tiende al infinito de tangente inversa de u tiende o es igual a pi medios. Del mismo modo podemos ver que cuando x tiende al menos infinito, la gráfica se acerca asintóticamente a menos pi medios, es decir, el límite de x cuando tiende a menos infinito de tangente inversa de u es igual a menos pi medios. Estas consideraciones las vamos a estar utilizando en el desarrollo del ejercicio. Por otra parte, si ahora consideramos la función g de u como 1 sobre u, también podemos ver que cuando me acerco a cero por la derecha, la función se va hacia el más infinito, es decir, el límite de x cuando tiende a cero por la derecha de la función 1 sobre u. Bueno, aquí para no tener conflictos con las variables, en realidad debemos cambiarlo. No estamos trabajando con x, sino vamos a trabajar con u para luego no confundirnos, ¿no? Simplemente cambiamos u y listo, no hay problema. Entonces aquí también u. Cuando u tiende a cero por la derecha, esta función se va al más infinito. Y observe que cuando u tiende al menos infinito, la función, perdón, no nos interesa al menos infinito, sino cuando nos acercamos por el cero, nos acercamos al cero, pero por la izquierda la función tiende al menos infinito. Entonces el límite de u cuando tiende a cero por la izquierda, de 1 sobre u, tiende al menos infinito. Entonces, con esta información o con este análisis que hemos hecho de las gráficas de estas dos funciones, vamos a utilizarlo para resolver nuestro ejercicio. Ahora se van a dar cuenta en realidad en dónde lo vamos a usar y qué parte de esto que acabamos de escribir aquí es la que en realidad vamos a usar. ¿Listo? Le pasamos a una nueva pantalla y entonces ya sabemos que, entonces, como tangente inversa eh, de u, ¿cierto? Es una función continua, entonces observe que podemos hacer lo siguiente, el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de tangente inversa de valor absoluto de x más valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a la tangente inversa. Vamos a escribir aquí tangente inversa del límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de la función valor absoluto de x más valor absoluto de y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora vamos a estudiaremos la existencia del límite. ¿Pero de cuál límite? Del límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de valor absoluto de x más valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado. Este es el límite que nos interesa ahora. A ver si existe o no. Y en caso de que exista o no, vamos a ver qué pasa con el límite. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder
Entonces utilizaremos caminos. Entonces, ¿qué caminos vamos a utilizar? Como queremos estudiar el límite en el punto 00, vamos a utilizar el camino C1 como todos los puntos XY en R2, tales que nos vamos a aproximar, como estamos trabajando con valores absolutos, nos vamos a aproximar a X por la derecha y vamos a asumir a Y como 0. Es decir, nos vamos a aproximar por el semieje positivo de las X. Entonces observe que esto nos va a dar el límite de X, Y cuando tiende al punto 0, 0 de los X, Y en el camino 1 de los valor absoluto de X de la función, ¿no? De la función que estamos trabajando. Y esto es lo mismo que tener el límite, reemplazamos X, 0 cuando tiende a 0, 0, valor absoluto de X más valor absoluto de 0. Reemplazamos a Y, que queda fijo como 0, X cuadrado más 0 cuadrado. Que en realidad esto se convierte en el límite de la función de una variable. Límite de X cuando tiende a 0, de X cuando tiende a 0. Entonces observe que nos queda valor absoluto de X sobre X cuadrado. Llegados a este punto, recordemos que, recordar que el valor absoluto de X es X si X es mayor que 0 y menos X si X es menor que 0. Entonces, esto lo vamos a utilizar para lo siguiente. Aquí nos va a quedar el límite de X cuando tiende a 0 de X sobre, bueno, aquí en realidad como nos estamos acercando por los X positivos, en realidad nos estamos acercando por la derecha. Es decir, nos estamos acercando al punto 0, 0. Vamos a verlo gráficamente cómo sería. Nos estamos acercando al punto 0, 0, pero por la derecha. Es decir, a través de los valores de X positivo. Por aquí, por la derecha. En realidad sería eso. Como yo me estoy acercando por la derecha, me queda X cuadrado. Aquí simplificamos allí. Y observen lo que nos queda. Me queda el límite de X cuando tiende a 0 de 1 entre X, pero a 0 por la derecha. Entonces recordemos lo que habíamos hecho anteriormente, o lo primero que habíamos hecho acá, que es, ¿qué pasa con el límite de U cuando tiende a 0 de 1 sobre 1? Tiende al más infinito. Tiende al más infinito. Entonces, aquí lo que sucede ahora es que esto se va a ir al más infinito. Entonces, debemos tener cuidado con lo siguiente. Efectivamente, este límite se va al infinito, pero a nosotros nos interesa ese límite de la compuesta con tangente inversa. Y observemos que el límite cuando x tiende eh, al, al más infinito de tangente inversa, ese límite existe. O sea, por lo tanto, todavía no podemos concluir nada acerca de nuestro límite general, o sea, el límite de la función compuesta. Porque si la función tangente inversa, cuando x se hace muy grande, ella se acerca asintóticamente a pi medios. Entonces, este valor todavía nos sirve, todavía podemos trabajar con eso, todavía no podemos descartar la existencia del límite. Incluso si evaluáramos, ¿no? Tangente inversa cuando tiende al infinito nos va a dar pi medios. ¿Ok? Ahora estudiaremos nuestro límite en el camino 2, que va a ser el camino de los puntos XY en R2, tales que ahora vamos a poner a X menores que 0 y seguimos con Y igual 0. Es decir, nos vamos a acercar por el semieje negativo de las X. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que tenemos ahora es que este es el límite de XY cuando tiende a 0, 0 de valor absoluto de X más valor absoluto de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, que va a ser el límite de X cuando tiende a 0. Perdón, en realidad va a ser de X, Y, X, 0
cuando tiende a 0, 0, de valor absoluto de x más valor absoluto de 0 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto será el límite de x cuando tiende a 0, pero como me estoy acercando es por la izquierda, porque son los x menores que 0, y me estoy acercando al punto 0, entonces son los x por la izquierda, del valor absoluto de x más el valor absoluto de y, entre x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual al límite de x cuando tiende al 0 por la izquierda, de valor absoluto de x sobre x cuadrado. Entonces recordemos la definición del valor absoluto, ¿no? Que la voy a volver a escribir para no regresar allá. Valor absoluto de x es x si x es mayor que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, nosotros nos estamos acercando al 0, pero por la izquierda. Así que los x son negativos. O sea que me queda el límite de x cuando tiende al 0 por la izquierda. Voy a borrar un poquito aquí que es por la izquierda. De menos x entre x cuadrado. O sea que esto es menos, menos el límite, propiedades del límite, menos el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x, porque simplificamos a x con x cuadrado. Ahora, recordemos la gráfica. ¿Qué sucede con la gráfica de la función cuando tiende al 0 por la izquierda? El límite se va al menos infinito. Entonces observen que en realidad lo que nos está quedando es que, miren que este límite va a tender al menos infinito, pero ya tenemos un menos acá adelante, sería menos menos infinito, que es infinito. O sea que nos vuelve a dar lo mismo que nos dio al principio, infinito, o infinito positivo, más infinito, ¿cierto? Más infinito. Entonces, bien, em, esto nos va dando una idea ahora de que puede que el límite que nos interesa con tangente inversa, puede que sí exista, pero vamos a verificar, ¿no? Vamos a verificar. Entonces ahora vamos a tomar el camino 3 como los x, y en R2, tales que x es 0 y y es mayor que 0. Entonces, va a ser similar a esto, pero con y, ¿no? Simplemente nos va a quedar el límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0, de valor absoluto de x más valor absoluto de y sobre x cuadrado más y cuadrado va a ser el límite de los 0, y cuando tiende a 0, 0, de valor absoluto de 0 más valor absoluto de y sobre x sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Miren que es similar. Límite de y cuando tiende a 0 por la derecha, de valor absoluto de y sobre y cuadrado, que es análogo al anterior, y esto nos va a dar más infinito, porque es análogo al de los x positivos. Y por el camino 4, pues va a ser análogo a este. Por lo tanto, estos caminos ya nos están dando una idea, ¿no? Ahora, observe que podemos seguir mostrando caminos, pero aquí la idea ahora será efectivamente ver qué sucede con el límite, ¿no? Con el límite de la siguiente manera. Queremos estar seguros de que este límite se va siempre al más infinito. Esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos verificar. Entonces, vamos a pasar a entonces, aquí veamos que el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de valor absoluto de x más valor absoluto de y entre, vamos a ver, entre x cuadrado más y cuadrado tiende al más infinito. ¿Ok? Ese límite queremos verificar que siempre tiende al más infinito. Entonces observen lo siguiente.
note que valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y esto pierde con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Valor absoluto de y es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado, que también pierde con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, así que utilizando esto de aquí, tenemos que el límite de x, y cuando tiende a 0, 0, de valor absoluto de x, o, bueno, más bien vamos a acotar la función más bien. Observen lo siguiente, el valor absoluto de x más el valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que la raíz cuadrada de x al cuadrado y cuadrado más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre x cuadrado más x cuadrado. Entonces, esto es igual a tener dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a racionalizar. Así que tenemos que esto es 2 que multiplica, a ver, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Racionalizamos, multiplicamos por raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido entre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y pues simplemente nos va a quedar dos veces x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado que multiplica a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces observemos que aquí podemos simplificar esto con esto y tenemos que esto va a ser igual a 2 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y observemos que este límite, o sea, el límite de esta función de aquí, esto siempre va a tender al más infinito cuando x, y tiende al infinito, cuando x, y tienden a 0, 0. Para cualquier valor, o sea, si este límite diverge, el de acá también va a ser divergente, es decir, este límite de esto también se va a ir al infinito. Así que lo que hemos mostrado entonces es lo siguiente. Entonces, note que, note que el límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de valor absoluto de x más el valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado tiende al más infinito. Luego tenemos que tangente inversa del límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de valor absoluto de x más valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado, esto va a ser igual a tangente inversa de más infinito, que esto tiende a pi medios. Así que el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de tangente inversa de valor absoluto de x más valor absoluto de y entre x cuadrado más y cuadrado, este límite tiende a pi medios. Y entonces esta es la solución de nuestro límite. Es una solución un poco extraña en el sentido de que en realidad estamos trabajando con un límite como tal que se va al infinito, pero como nuestro objetivo es en realidad una función compuesta que sí está definida al infinito, pues cuando la variable tiende al infinito y se acerca asintóticamente al punto, es decir, esto es un límite al infinito, pero estamos utilizando los conceptos de los límites al infinito, entonces
podemos garantizar la existencia del límite, ¿cierto? El límite existe. Es utilizar argumentos de límites al infinito, que pues también en este caso nos damos cuenta que se pueden trabajar de esta manera. Entonces, es importante siempre tener a la mano estos conceptos del cálculo diferencial, que en realidad hemos utilizado dos cosas: límites laterales y límites al infinito. Y lo complementamos con lo que sabemos, lo que hemos estudiado del cálculo en varias variables. Entonces, esta es la solución de este ejercicio.